Muy buenas noches con todos, jóvenes. Los saluda el profesor Joao Arias. Y hoy vamos a desarrollar, muchachos, las culturas pre-incas. Vamos a hablar hoy del primer horizonte y del primer intermedio. Pero a ver, nosotros la clase anterior hemos estado hablando del periodo lítico y del periodo arcaico, ¿cierto? Muy bien. Y a estos pueblos no les llaman jóvenes, no les llaman altas culturas, sino que le dan el nombre de civilizaciones. La pregunta es, ¿qué elemento les faltaba? ¿Qué elemento les faltaba para ser considerada una alta cultura? Bueno, ningún pueblo tuvo escritura, ni siquiera los incas tuvieron escritura. A ver. Hay un elemento, jóvenes. A ver, ¿por qué se caracterizaban los pobladores del lítico y del arcaico? ¿Qué nombre recibían? Buenas noches con todos. A ver, vamos a recordar, ¿correcto? Vamos a entrar a hablar justamente de las características de estas culturas pre-incas, y a estas culturas las van a dividir de acuerdo a ciertas características, ¿correcto? De acuerdo, repito, a ciertas características. A ver, una de las periodificaciones a tener en cuenta es la periodificación de John Rowe. Repito, la periodificación de John Rowe. Y para John Rowe, las altas culturas se diferencian del periodo anterior por la cerámica. Al periodo anterior de las altas culturas, no se olviden, se les da el nombre de precerámico. Repito, les dan el nombre de precerámico. Entonces no te olvides, los pueblos que no tuvieron cerámica se puede llamar civilización. Los que desarrollaron la cerámica, altas culturas. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Y estas altas culturas se dividen en horizontes y se dividen en intermedios. ¿Cuáles son las características? Los horizontes son llamadas culturas panperuanas o panandinas. Pan quiere decir todo. Por todos los Andes, por todo el Perú. Su expansión
la influencia que los horizontes tienen sobre otras culturas puede ser a nivel territorial, puede ser a nivel ideológico, puede ser a nivel cultural. Entonces, cualquiera de esos tipos de influencia hacen que a una cultura se le pueda llamar horizonte. ¿Correcto? Horizonte. Muy bien. Profe, ¿y por qué habla de una cohesión cultural? Como esos pueblos horizontes influyen en otros, ¿ya? Como hay una influencia y todos estos pueblos siguen un estilo, ¿ya? Todos siguen un estilo, siguen un mismo patrón, a eso se refiere con una cohesión cultural. En cambio, los intermedios son culturas locales. Los intermedios son culturas regionales. Y a diferencia de que haya una cohesión, estos pueblos tienen características completamente distintas, estilos propios. Repito, estilos propios. Por eso se habla de una fragmentación cultural. Y como ya dije, tienen características particulares. Muy bien. Ahora, ¿cuántos horizontes hay? Hay 3 horizontes. Miren, en el periodo de un horizonte, repito, la cultura se ha cohesionado, se ha consolidado. Pero muchachos, todo horizonte, así como sube, tiende también a caer. Después, jóvenes, del primer horizonte, viene una fragmentación y viene el primer intermedio. Cuando la cultura se vuelve a consolidar, se forma el segundo horizonte. Cuando decae, se fragmenta, forma un intermedio. Y cuando se vuelve, jóvenes, a consolidar, un tercer horizonte. De esa forma, jóvenes, intercalados. ¿Correcto, chicos? ¿Hay alguna duda o alguna consulta? ¿Se entendió o hay de repente ahí alguna duda, muchachos? Sí, mencioné que los horizontes se forman
tras la consolidación de una cultura, mientras que los intermedios se forman cuando una cultura horizonte se comienza a decaer. Esa es una característica. Muy bien. Quédense con esas ideas básicas y vamos a ir, a medida que vayamos explicando, ir consolidando esas ideas, ¿correcto? Muy bien. Vamos a otra periodificación. Si bien es cierto, la periodificación de John Rowe habla de cerámica, tenemos también la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. Para Lumbreras, jóvenes, las características a tomar en cuenta son aspectos políticos, aspectos económicos y aspectos sociales. Miren, para una periodificación, cada arqueólogo, cada antropólogo o cada historiador pueden utilizar distintos criterios. ¿Ya? No te olvides. Distintos criterios. Entonces, vamos a ir comparando estas dos periodificaciones. John Rowe lo llama precerámico. Lumbreras lo llama lítico y arcaico. Entonces, para Lumbreras en el lítico no hay clases sociales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan con qué aparecen las clases sociales? ¿Cuál es la razón por la cual una cultura se fragmenta? Ahora lo vamos a explicar. Ahora lo vamos a explicar, no hay problema. A ver, ¿cuándo aparecen las clases sociales, muchachos? Cuando aparece la forma de gobierno, no se olviden. Cuando aparece la forma de gobierno. Entonces, jóvenes, en el lítico no hay clases sociales, pero en el arcaico sí se comienzan a formar los estados prístinos. Repito, se comienzan a formar los estados prístinos. Miren la comparación, ¿ah? Los criterios que se tienen. Lo que John Rowe llama primer horizonte, Lumbreras lo llama formativo. Y en este formativo, ¿qué cultura aparece? A ver, ¿cuál es la cultura preponderante del primer horizonte? Chavín, muy bien, Chavín. Entonces, ese es el periodo de las altas culturas. Repito, el periodo de las altas culturas. Muy bien. Y como le dije, después de un horizonte que viene, cuando Chavín decae, ¿qué se va a formar? Un intermedio. Muy bien.
el primer intermedio. Lumbreras lo llama primer desarrollo regional. Repito, primer desarrollo regional. El periodo de los estados teocráticos militaristas. Repito, el periodo de los estados teocráticos militaristas. Y ahí tenemos a Moche, a Nazca, a Lima, a Recuay y a Huarpa. Después de un intermedio, ¿qué sucede? Después de un intermedio, cuando una cultura se comienza a consolidar, ¿qué se forma? Un horizonte. Muy bien, ahí está el segundo horizonte. Muy bien. Y ahí surge el Imperio Wari. Lumbreras lo llama Imperio Wari, que es considerado el primer imperio panperuano, el primer imperio panandino. Y ahí tenemos a Wari, ¿correcto? Pero Wari también decae. Y cuando Wari decae, ¿qué se forma? Muy bien, el segundo intermedio. Correcto. El periodo de los estados regionales. Para Lumbreras le da el nombre de estados regionales. O también conocido como el periodo de los reinos y señoríos. Y ahí tenemos a Sicán, a Chimú, a Chincha, Chanca, Huancas, Chachapoyas, reinos aymaras. Pero se comienza a consolidar una cultura. ¿Chavín es considerado panperuano? Sí, pero no es considerado imperio. Ya vamos a explicar también por qué Chavín no es considerado imperio. Muy bien, cuando una cultura se consolida, ¿qué se forma? Muy bien, un horizonte. El tercer horizonte. Muy bien. Y ese tercer horizonte también puede ser llamado el Tahuantinsuyo. El segundo imperio panperuano, el imperio de los incas. Pregunto, observando las diapositivas, ¿cuál es la diferencia a simple vista entre los horizontes y los intermedios?
A ver, mira más allá de lo evidente. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas culturas mencionamos en los horizontes? En cada horizonte, ¿cuántas culturas estamos mencionando? En cada horizonte. Una cultura, ¿cierto? Muy bien. Y cuando hablamos de los intermedios, ¿de cuántas culturas hablamos? De varias, ¿cierto? De varias. Ahí está la diferencia, muchachos. Ahí está, repito, la diferencia. Por eso le decía que en las culturas jóvenes, horizontes, se consolida, ¿sí o no? Mientras que en los intermedios hay una dispersión. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? Continuamos. Y los paracas. Ok, muy bien, ahí estoy. Vuelvo a repetir entonces, vuelvo a repetir. En los horizontes hay una cultura que consolida todo. En los intermedios hay varias culturas porque hay una dispersión cultural. ¿Correcto, chicos? No se olviden, ¿ah? Horizonte, consolidación. Intermedio, dispersión. ¿Sí? ¿Seguimos? Muy bien. Vamos a pasar a otra periodificación, pero en este caso, jóvenes, esta dispersión, o que diga, esta periodificación, disculpen, esta periodificación es ya de la historia del Perú de forma general, ¿ah? De forma general, ¿correcto? Y acá tenemos a la periodificación de Fernando Silva Santisteban. Él periodifica, repito, él periodifica toda la historia del Perú a través de los hechos más importantes. El Perú antiguo, desde jóvenes, los primeros pobladores, incluyendo también ahí a las culturas pre-incas e incas. Tenemos al Perú colonial,
que va desde la llegada de los españoles, hasta el proceso de emancipación. Justo hoy, 12 de octubre, ¿cierto, muchachos? Hoy día estamos 12 de octubre. Hay algunos que están celebrando justamente el Día de la Hispanidad, ¿cierto? En referencia a la llegada de los españoles al continente americano. Y el tercer periodo, el Perú contemporáneo, que se da desde nuestra independencia hasta la actualidad. Esa ya es la periodificación general de toda nuestra historia del Perú. Otro personaje que hace una periodificación general es Pablo Macera. Repito, Pablo Macera. Y ahí, jóvenes, Pablo Macera divide a nuestra historia solo en dos periodos: autonomía y dependencia. Repito, autonomía o dependencia. Y se considera autonomía cuando el Perú no tiene influencia extranjera, es decir, el Perú antiguo. Primeros pobladores, preincas e incas. Y el periodo de dependencia cuando tuvimos influencia extranjera de los españoles, de los ingleses y norteamericanos. Eso vendría a ser, jóvenes, la periodificación de Pablo Macera. Muy bien. Estas son las periodificaciones. Y pasemos ahora sí al desarrollo de las altas culturas. Como ya habíamos mencionado, una de las características tiene que ver con el desarrollo de las cerámicas. Repito, tiene que ver con el desarrollo de las cerámicas. Muy bien. Y vamos a empezar con el primer horizonte, ¿correcto? Vamos a empezar con el primer horizonte. Y ahí tenemos que el primer horizonte se divide en el periodo formativo inicial. La primera etapa del primer horizonte se divide en el formativo inicial. En este formativo inicial aparece la cerámica. Tenemos ahí la cerámica en Tutixcanyo y en Cotox, Guairajirca. Se desarrolla la orfebrería, brazaletes, coronas de oro, de plata, en Cunturhuasi, Cajamarca. Un gran desarrollo hidráulico, muchachos. Un desarrollo hidráulico que tiene que ver con canales de regadío, como el canal de Cumbemayo. Eso permite el desarrollo del cultivo del maíz y en este periodo también se desarrolla el telar. ¿Qué es el telar? Una máquina, jóvenes,
una máquina para la fabricación de tejidos. Repito, para la fabricación de tejidos. Esas son las características del formativo inicial. Profe, ¿qué culturas hay en este periodo? Porque si hay cerámica, ya hay cultura. Claro que sí. Justamente, muchachos, Tutiscanyo es una cultura. Cotosh Guairajirca es una cultura. Kunturhuasi es una cultura. Pero también tenemos a Moxeque, a Cerro Sechín, a Pacopampa y a Cupisnique. ¿Correcto? Ese es el formativo inicial. A este formativo inicial también se le puede llamar prechavín. ¿Y por qué se le llama prechavín? Porque obviamente es anterior, repito, es anterior a Chavín de Guanta. ¿Y Chavín dónde está, profesor? Usted dijo que Chavín era el formativo. Es que justamente, jóvenes, el formativo medio es el periodo donde el primer horizonte se consolida. Ahí tienes que tener muy en cuenta eso. Cuando te hablan de una cultura horizonte, es una cultura importante que sobresale por encima de otras. ¿No? No es que haya sido la única. O sea, ¿tú te imaginas que Chavín haya sido el único pueblo en esa época? ¿Tú crees eso? ¿Ah? Entonces, si Chavín era el único pueblo, el resto del territorio peruano que estaba vacío. ¿Es así? Habían otros pueblos, pero sobre todos esos pueblos sobresale Chavín de Huántar. Por eso se dice que en este formativo medio, el primer horizonte se consolida. ¿Y Chavín por qué es tan importante, profesor? ¿Por qué siempre hablan Chavín para esto, Chavín para lo otro, Chavín, Chavín? Porque Chavín consolida una forma de gobierno. Chavín consolida la teocracia. Con Chavín, los sacerdotes llegan a un nivel, jóvenes, de conocimientos que le permiten dominar a los demás pueblos. En Chavín no hubo ejército. Hace un momento me preguntaron, profe, ¿y Chavín acaso no fue panperuana? ¿Y Chavín acaso no se expandió? Sí, pero Chavín no se expandió territorialmente. Chavín no conquistó pueblos. Por eso Chavín no es imperio. Profe, ¿y entonces el dominio de Chavín de qué tipo es? Ideológico, cultural. Y para eso tienen mucho que ver sus sacerdotes. Estos sacerdotes astrónomos tenían jóvenes conocimientos sobre el clima, sobre los cambios atmosféricos. Y ellos decían que esa información que llegaba a ellos era gracias a los dioses, que los dioses les hablaban y le decían, oh, va a llover, oh, va a salir el sol, oh, va a haber eclipses, oh, tienes que regar, oh, tienes que cultivar, y así. Entonces, la gente
la gente les cree todo lo que ellos dicen, porque ven que lo que ellos dicen, eso sucede. ¿Ah? Imagínate que yo te diga, como ha sucedido, ¿ah? Como ha sucedido, pero no digo que los dioses me han dicho. Chicos, esto viene en el examen de admisión. Esta pregunta puede venir y viene. Pero eso no quiere decir que algún dios me haya dicho, sino que a lo largo de los años hay temas que son recurrentes. Lo mismo sucedía con los sacerdotes. Observaban el ciclo de los fenómenos atmosféricos y de esa manera ellos daban su información. Entonces, como veían que eso sucedía, iban afianzando su poder. Y le decían, si tú no me tributas, si tú no vienes, si tú no me traes ofrendas, si tú no me obedeces, los dioses te van a castigar. No vas a tener agua. Los dioses te van a devorar. Vas a tener una mala cosecha. Ahí radica la importancia de estos sacerdotes. No te olvides, con ellos se consolida la teocracia. Profe, pero ¿cómo van a creer, profesor? ¿Ah? ¿Cómo van a creer eso? A ver, muchachos, estamos hablando de Chavín. Chavín que tiene aproximadamente una antigüedad entre 1500 a 200 años antes de Cristo. ¿Correcto? Antes de Cristo. Obviamente, la gente tenía que creer porque obviamente era algo que ellos no conocían. ¿Cierto? Que no se daban cuenta ellos, pero los sacerdotes sí. Profe, pero yo no les creería, yo dudaría. Jóvenes, ¿aún le crees a él y a ella y no le vas a creer a los sacerdotes de Chavín? Ya pues muchachos, más seriedad, ¿ya? Muy bien. Primera síntesis. A ver, jóvenes, ¿qué es una síntesis? A ver, en tu colegio, muchachos, tu profesor te mandaba a hacer una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Un resumen. Muy bien. Un resumen de lo más o lo menos importante. De lo más importante. Exacto. Entonces, jóvenes, Chavín es una síntesis de lo más importante. Muy bien. Por eso hay una cohesión cultural, porque Chavín va a imponer un estilo, muchachos. Chavín va a imponer un estilo. Se le da la categoría también de cultura matriz. Repito, se le da la categoría de cultura matriz. ¿Qué es una cultura matriz? La madre, jóvenes, la madre de otras culturas. A eso, jóvenes, se refiere con cultura matriz.
su influencia habla de un desarrollo de otras culturas. Y obviamente, como todos los pueblos iban hacia Chavín de Huántar para poder obtener información, ¿correcto? Para poder tener información, llevaban ofrendas, productos, y es por eso que Chavín es considerado un centro de peregrinación, un centro de adoración. ¿Y a quiénes adoraban, profesor? A sus dioses. ¿Y quiénes son sus dioses? Aquí está. Aquí se encuentra. Y tenemos a las cabezas clavas con rasgos felínicos que representan a los sacerdotes, a los cuidadores del templo. Tenemos al principal dios, a la principal deidad, al dios jaguar, al lanzón monolítico. Tenemos también al dios de las varas, al dios de los báculos. La famosa estela de Raimondi, con rasgos antropomorfos y zoomorfos, con cabellos de serpiente. La litoescultura de los Chavín es importante porque ahí los dioses están representados. Repito, ahí los dioses están representados, muchachos. Pero no fueron las únicas esculturas. Está la estela de Yauya, donde está la figura de un pez, una figura ictiomorfa. Está, por ejemplo, el cóndor de Chavín. Y está también el obelisco Tello, que tiene la imagen de un caimán hermafrodita. Entonces, ahí radica la importancia de su litoescultura. ¿Correcto? Repito, la litoescultura, ¿por qué es importante? Porque ahí están representados sus dioses. ¿Por qué no necesitaron ejército? Porque con el temor que la población tenía, no se necesitó ejército. ¿Tenían varios dioses? Claro. Acabo de mencionar al jaguar, al cóndor, a la serpiente, al caimán, pero de todos ellos, el principal, el dios jaguar. Profe, ¿qué es una cohesión cultural? Cuando un estilo se hace fuerte. La cohesión es cuando algo se hace fuerte. La cohesión viene de consolidar. Eso es una cohesión cultural. El estilo de Chavín se impone sobre otros. Por eso se habla de cohesión. Tello, más que el descubridor, es el mayor estudioso de Chavín. Esa es la importancia de Julio César Tello. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahí tenemos a la litoescultura que representan figuras zoomorfas. Ahora, el jaguar, la serpiente, el caimán. ¿A qué región, jóvenes, pertenece? A ver, siempre nos han dicho que él descubrió. A ver, chicos. Yo he dicho que Julio César Tello no lo descubrió.
yo he dicho que más que descubridor, o sea, no es solamente su importancia como descubridor, sino el que estudió a Chavín. O sea, ahí radica su importancia. Porque tú puedes descubrirlo, ¿ah? Pero otro lo estudia. ¿Correcto? Porque dice, más que un descubridor, la importancia radica en el estudio sobre Chavín de Huántar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Va a haber práctica? Sí, va a haber práctica. Así es. La clase anterior también hubo práctica, muchachos. El tiempo es de 10 minutos, jóvenes. Así que práctica va a haber. Tranquilos. Vamos justamente a continuar. Ahí tenemos la cerámica ceremonial, el huaco ceremonial de Chavín. Un huaco monócromo, utiliza un solo color que asemeja a la piedra. Pico gollete, con rasgos felínicos. Tiene la forma de un haz estribo, base plana, de forma globular o redondeada. Y las figuras, las imágenes, se hacen con incisiones. Por eso se habla de una figura incisa. ¿Ya? A eso se refiere con figura incisa, cuando se hace a través de incisiones. Muy bien. Sigamos, sigamos. Y vamos al formativo final. El formativo final es el periodo, jóvenes, es el periodo de decadencia de Chavín. Repito, es el periodo de decadencia de Chavín. Profe, yo le pregunté, incisa, ¿qué significa? Repito, a través de marca, a través de incisiones. ¿Desde qué año a qué año va Chavín? Repito nuevamente la antigüedad. Desde los 1500 antes de Cristo a los 200 antes de Cristo. Vamos, chicos, vamos a estar más atentos porque esa información sirve dado. Hay que estar bien atentos, jóvenes. A ver, alguien me preguntó, profe, ¿y cómo decaen los horizontes? ¿Y cómo decae Chavín? A ver, en el poder, jóvenes, está la decadencia de Chavín. En su poder. Profe, no entiendo. A ver, ¿qué hacía fuerte a Chavín? A ver, díganme. ¿Qué hacía fuerte a Chavín? Sus conocimientos, ¿cierto? Sus conocimientos. Muy bien. El Perú, cada cierto tiempo, sufre un fenómeno que altera el clima. ¿Cuál es ese fenómeno? El fenómeno del niño. Claro que sí. El
fenómeno del niño. Entonces, muchachos, a ver. En un fenómeno del niño, el sacerdote va a poder predecir, el sacerdote va a poder controlar los cambios. No, no va a poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, allí, ante un fenómeno del niño, jóvenes, comienza a perder prestigio. Repito, comienza a perder prestigio, muchachos. Muy bien. Y eso hace que los pobladores que antes seguían a Chavín de Guanta, ahora se comiencen a alejar porque ya no tienen los sacerdotes la credibilidad que tenían antes. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende cómo cae Chavín? Muy bien. ¿Y qué culturas aparecen en este formativo final? A este periodo, jóvenes, a este periodo del formativo final, también se le llama periodo de transición. Repito, periodo de transición. Muy bien, muchachos. A ver, continuemos. ¿Y a quién tenemos acá? A Paracas. Muchos me estaban preguntando sobre Paracas. Profe, pero yo he leído que Paracas pertenece al Primer Horizonte. Sí, pertenece al Primer Horizonte. Pero a la etapa final, al periodo de la decadencia de Chavín. ¿Correcto? Ahí está Paracas. Pregunto, ¿Paracas es más importante que Chavín? ¿Paracas influyó en otros pueblos como Chavín? No. Por eso Paracas lo vemos en el formativo final. Repito, que es la última parte, ¿ya? La última parte, jóvenes, del Primer Horizonte. Estudiada también por Tello, estudiada también por Toribio Mejía Sexpe. Y Paracas se divide en dos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Uno de los criterios para poder dividir a Paracas es la forma de las tumbas. Tienen formas de tumbas distintas. Una en forma de copa invertida, el otro de forma cuadrangular. Otra de las diferencias va en torno a la cerámica. En cavernas, su cerámica utiliza varios colores, por eso es polícroma. Y como pintan la cerámica después de haberla metido en un horno, repito, pintan la cerámica después de haberla metida en un horno, a eso se le llama la técnica de la postcocción. Es decir, pintar después de la cocción.
otro aporte de Paracas Cavernas, son las llamadas trepanaciones craneanas. Trepanaciones, jóvenes, que demuestran un gran desarrollo en la cirugía, un gran desarrollo en la medicina. En necrópolis, su cerámica es monócroma y precocción. Repito, monócroma y precocción. Monócroma, un solo color. Precocción, que es pintada antes de ser metida en un horno. Y otro de los grandes aportes de necrópolis, tenemos, jóvenes, es la textilería, los mantos más hermosos del mundo, los famosos o las famosas figuras geométricas que se observan ahí son llamados tocapus. Son llamados, repito, tocapus. Y otra característica de Paracas tienen que ver con las deformaciones craneanas. La élite se deformaba los cráneos para diferenciarse del pueblo. Por eso se considera, jóvenes, que las deformaciones craneanas marcan una diferencia de clases sociales. Muy bien. Profe, ¿qué utilizaban en la textilería? Algodón. Algodón, muchachos. Utilizaban, se dice también, tintes vegetales. Hay algunos que mencionan pelos de, se llama de murciélago también, utilizaban. Muy bien. ¿Y cómo se hacían las deformaciones craneanas? Desde que eran, desde que eran pequeños, en la élite les entablillaban el cráneo. Recuerden que desde bebé el cráneo es muy suave, lo que se conoce como la mollerita, ¿no? Medio gelatinoso, y a partir de ese entablillado el cráneo se iba deformando. ¿Qué problemas solucionaban con las operaciones, con las trepanaciones craneanas? Podían haber sido tumores, porque se daba el caso. Por ahí, si te dolía muy fuerte la cabeza, también te podían trepanar, dependiendo el médico. Y lo otro, lo más probable, es que habían enfrentamientos con otros pueblos y por ahí te rompían la cabeza de un porrazo o de un piedrón, ¿no? Profe, ¿eran tirapiedras? Bueno, algo por ahí, genéticamente algo por ahí, ¿no? Entonces, te operaban porque habías sufrido algún daño en tu cráneo porque te habías peleado. Esas serían algunas de las explicaciones. ¿Y cómo sabían que tenían tumores? Porque salía una bola en tu cráneo. Claro, o sea, si se hinchaba tu cráneo, tenías un bulto, te operaba. Profe, ¿vivías? Toda operación tiene un riesgo. Toda operación tiene un riesgo. Muy bien. Después de Paracas, en el formativo final, o también llamado periodo de transición, tenemos a Vicus con sus famosas Venus de Frías,
una escultura femenina que está relacionada con la fertilidad. Tenemos a Salinar o Gallinazo, que se caracteriza por su cerámica escultórica. Y tenemos también a Púcara con su famoso monolito, el degollador. Esas vendrían a ser otras culturas de este formativo final, o como también se le puede llamar, periodo de transición. ¿Por qué se le llama periodo de transición? Porque, jóvenes, después de un horizonte, no se olviden que se da paso a un intermedio. Y en este intermedio vamos a tener a Moche, vamos a tener a Nazca, vamos a tener a Lima, vamos a tener a Recuay y también a Huarpa. ¿Y cuáles son las características de estas culturas que pertenecen al primer intermedio o primer desarrollo regional? La forma de gobierno cambia. Si Chavín era netamente teocrático, aquí en el primer intermedio tenemos una teocracia militar. Tenemos a los llamados sacerdotes guerreros. Repito, a los llamados sacerdotes guerreros. Eso quiere decir que estos pueblos estaban en enfrentamiento con otros. Se le considera un primer regionalismo. Hemos hablado de que los intermedios se caracterizan por una dispersión cultural. También se ha encontrado evidencia de una ginecocracia. Profe, ¿qué es una ginecocracia? A ver, muchachos. ¿De qué viene gineco? De mujer. Cracia, gobierno. Gobierno de las mujeres. Muy bien. Gobierno de las mujeres. Un gran desarrollo en la hidráulica debido a los canales de regadío. Pero también fueron grandes maestros artesanos. Hubo un gran desarrollo a nivel de la cerámica. Repito, esas son las características generales de este periodo. Y antes de empezar, jóvenes, con nuestra primera cultura de este periodo, vamos a ir a desarrollar, jóvenes, las preguntas de nuestro examen de hoy. Ya nuestro examen está habilitado. Ahí les paso el link para que puedan ir a rendir, jóvenes, su examen. Y su economía, me preguntan. A ver, si desarrollan canales de regadío, si desarrollaron una gran técnica hidráulica, ¿cuál será su actividad económica? ¿La pesca? ¿Se construyeron canales de regadío para la pesca? No, los canales de regadío son para la actividad agrícola. Su principal actividad económica tiene que ver con la agricultura. Muy bien, ahora sí, 10 minutos, jóvenes, para que puedan rendir su examen, muchachos.
Yo hace un momento acabo de enviar el link. Me indican si tienen inconvenientes. Yo veo que ya algunos están dando el examen. A ver, me indican, por favor, si todo está bien. Ya pueden dar su examen. A ver, leo tu pregunta, Vadillo. Veo que ha alzado la mano.
Ah, ok, ok. No hay ningún problema. Si hay dudas, no hay problema de consultar. Muy bien, chicos. Veo que algunos ya han terminado. Está muy bien, chicos. Muy bien. Quedan los últimos segundos, jóvenes, antes de cerrar el examen. Ahora vamos a ir explicando. Antes de que cierre el examen, no puedo explicar algo relacionado al mismo, ¿correcto? No habría dos respuestas correctas, me preguntan. ¿En qué pregunta, Sebastián? De por sí te digo que no hay dos respuestas correctas. Hay una. Pero ¿cuál es tu duda? ¿En qué pregunta? En la segunda. Ok, ahora vamos a explicar. Muy bien, voy a ir ya cerrando el examen, jóvenes. Voy a ir ya cerrando el examen. Muy bien, los últimos segundos antes de ya dejar de aceptar las respuestas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Se acaba el juego. Rapidito, muévete luz verde, rapidito. Muy bien, muy bien. Cerramos entonces el examen, muchachos. Muy bien. El juego ha terminado. A ver, en la pregunta número 1 dice, la clasificación de las culturas Chavín e Inca como horizontes y la de Nazca y Chimú como intermedios realizadas por Rowe indican que, ahí la respuesta, jóvenes, era la D. Los horizontes abarcan todo el territorio nacional. Por eso les dije, el horizonte influye en todo el territorio. Los intermedios son locales o regionales. Profe, pero la B no dice que los horizontes abarcan parte del territorio. No, muchachos, por algo, lo local o regional, eso es una parte, ¿correcto? El horizonte, al abarcar gran parte del territorio, eso ya es todo. Por eso dije pan peruanas, pan, todo.
No se olviden. ¿Correcto? Vamos con la número 2. El dios Huiracocha. El dios Huiracocha es el dios de las varas, el dios de los báculos. Y ese dios está representado en la estela de Raimondi. Profe, ¿no puede ser el Anzón? No, el Anzón es el dios jaguar. Es el dios jaguar. Profe, no puede ser el obelisco. El obelisco es caimán, es un caimán, no puede ser. Profe, ¿y la estela de Yauya? Menos, pues la estela de Yauya es un pez. Por eso la respuesta era la A. Pero ahí en la segunda pregunta, la mayoría ha respondido bien. Han respondido mejor que en la primera. En la primera solamente 47 han respondido de forma correcta y en la segunda han respondido el 75%. Profe, ¿cómo sabe eso? Todo se ve acá. Chicos, y justamente lo que hemos visto hace un momento, las características del intermedio. Cuando te dice primera regionalización, es primer intermedio. La respuesta era auge de la cerámica. Si yo regreso una diapositiva anterior, aquí, cerámica, número 3. Después, ¿qué dice la 4? Estados teocráticos militaristas, teocracia militarista. Después, ¿qué dice? La 5, construcción de grandes canales y acueducto, desarrollo de la hidráulica. ¿Ahí está o no está? ¿Correcto, chicos? Por eso la respuesta en la 3 era 3, 4 y 5. Profe, ¿por qué no puede ser 2? Porque te dice inicio de la diferenciación social. Y el inicio de la diferenciación social se da, jóvenes, en lo que llamaríamos el arcaico. Ahí se inician las diferencias de clases sociales. ¿Correcto? Muy bien. Y continuemos entonces, vamos rápidamente. Acá tenemos la Huaca del Sol, que le pertenece a Moche, Moche, Costa Norte, La Libertad, gran desarrollo en la hidráulica para el desarrollo de su agricultura. Y ahí tenemos al acueducto de Ascope, la represa de San José y el canal de la Cumbre. Un gran desarrollo también en la arquitectura. Ahí tenemos su pirámide trunca o pirámide escalonada con rampa de acceso. Profe, ¿qué significa el adobe marcado o adobe tributario? El adobe marcado, jóvenes. El adobe marcado quiere decir que cada familia tenía que tributar, repito, tenía que tributar en adobe, no solamente en productos, no solamente en mano de obra, sino también, repito, con adobes. Profe, que eran murales, plasmaban dibujos en las paredes donde expresaban escenas de su vida diaria o cotidiana o lo que ellos hacían, como la danza de los prisioneros que podemos observar aquí en este mural.
cómo castigaban a sus prisioneros de guerra. Profe, ¿y a qué se refiere tipo? Monumental porque eran de gran tamaño. Militar porque habían ciudades amuralladas y domésticas que eran para la población. Muy bien. Seguimos. En la cerámica, jóvenes. En la cerámica. Tenemos ahí a los huacos retratos. Muchos lo consideran como un diccionario, jóvenes, ilustrado. Repito, un diccionario ilustrado. ¿Por qué? Porque representan información importante, escultórica, porque ha sido moldeada. Bícroma, porque utiliza dos colores. Realista, escenas de su vida diaria o cotidiana. Pictórica, porque fueron pintadas. Esas son las características de la cerámica mochica. Y tenemos acá la tumba del señor de Zipán. Una de las características de esta tumba es que el señor de Zipán fue enterrado con todo su ajuar, con sus súbditos, con su esposa, con sus guardianes. Y eso demuestra la marcada diferencia, jóvenes, la marcada diferencia de clases sociales. Porque no a todos los enterraban de la misma manera. ¿Correcto? Repito, no a todos los enterraban de la misma manera. Sí los enterraban con sus cosas, porque creían en la vida después de la muerte, pero no a todos en esa magnitud. Justamente en la tumba del señor de Zipán se encontró dentro de su ajuar funerario estas muestras de orfebrería. La aleación de oro más cobre, la llamada tumbaga. Repito, la llamada tumbaga. Ahí tenemos a la señora o dama de Cao también, que representa obviamente la ginecocracia. Y también Larco Joile encontró, jóvenes, recipientes llenos de payares pintados, al cual se le da el nombre, jóvenes, de escritura payariforme. Repito, escritura payariforme. Muy bien. Y para terminar, jóvenes, tenemos a Nazca en Ica, su centro principal, Cahuachi. Los nazcas también son considerados grandes ceramistas. A diferencia de Moche, que es escultórica, Nazca es pictórica. Utilizaron más de 11 colores. Y como pintaron todo y no dejaban nada vacío, se dice que tuvieron horror al vacío.
Repito, tuvieron horror al vacío. Y el tipo de asa que van a utilizar es el asa puente. Repito, el asa puente. Tienen forma globular, ¿cierto? Redondeada, y la base es cónica. Esas son las características de la cerámica de Nazca. Otra de las diferencias entre Nazca y Moche, por ejemplo, es el territorio. Nazca se desarrolló en una pampa. Y una pampa, si bien es cierto, es un territorio fértil, la pampa tiene un problema. Es lo que le falta, jóvenes. Hay un taller, jóvenes. Terminamos la clase e inmediatamente se van a su taller. No se olviden, ¿ah? No se olviden, se van a su taller. El agua, exacto, le faltaba agua. Por eso los nazcas hicieron estos pozos, estos puquios, estas galerías filtrantes para poder obtener, jóvenes, el agua del subsuelo. Por eso se dice que tuvieron un gran desarrollo en técnicas hidráulicas. A no olvidarse. Y por último, y no menos importante, y con esto terminamos, jóvenes, los geoglifos o líneas de Nazca. Por ejemplo, ¿quién descubrió las líneas de Nazca? A ver, ¿quién descubrió las líneas de Nazca, jóvenes? Y a ver, la mayoría me dice María Reich. Y justamente María Reich te está mirando y diciéndote, piensa, piensa, te está diciendo, piensa, estudia. ¿Cómo vas a decir que fue María Reich? Ahí te está mirando, ¿ah? Ella, por eso les dije, una cosa es descubrir y otra cosa es estudiar. Hay que tener muy en cuenta eso. Y otra también importante es que descubra y que sea el máximo estudioso. También eso. El descubridor de las líneas de Nazca fue Toribio Mejía Sexto. ¿Correcto? Él descubrió las líneas de Nazca. Él dice que para él las líneas de Nazca son caminos ceremoniales. Pero la más estudiosa es María Reich. ¿Ah? Es María Reich. Con un calendario, y para ella, y la teoría más aceptada, es que es un calendario astronómico agrícola, muchachos. Esa es la teoría más aceptada. Después tenemos también los estudios de Paul Kosok, que menciona que es un calendario astronómico, y a John Reinhardt, que es un culto al dios del agua, al dios Con. Y como dice la canción, jóvenes, todo tiene su final, nada dura para siempre, muchachos. Los intermedios, no se olviden, comienzan a ser absorbidos por una cultura que va a ser Wari, y eso va a dar inicio al segundo horizonte. Y con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y participación. Y nos estaremos viendo a la misma hora y por el mismo canal la próxima semana. Cuídense y no se olviden de ir a su taller, muchachos. No se olviden de ir a su taller. A ver, me preguntan, profe, ¿cómo es posible que los nazcas hayan podido realizar de manera tan simétrica y perfecta dichos geoglifos?
al parecer, hacían esas imágenes en pequeño, por decirlo así, y después lo terminaban dibujando a escala. Uno de los grandes misterios, pero eso demuestra un gran conocimiento, un gran desarrollo de estos pobladores. Muy bien, chicos. No se olviden, vayan a su taller, muchachos. No veas History. Bueno, si te quieres entretener, puedes ver History. Pero por favor, para San Marcos, si tú vas a poner que lo crearon los ovnis, no, vas a perder 20 puntos. No hagas eso. No hagas eso, por favor. Te lo pido.